Te voy a soltar la verdad de golpe, sin anestesia. Descubrí que mi propia madre nos estaba robando a mi hermano y a mí la herencia que nos dejó mi papá. Y todavía no sé si la odio o si estoy demasiado roto como para sentir algo más. Desde chico, siempre pensé que mi mamá era de esas mujeres de hierro que habían sacrificado todo por su familia. Mi papá murió cuando yo tenía 16, mi hermano apenas 12, y ella se encargó de hacernos creer que lo poco o mucho que tuviéramos era gracias a su esfuerzo. Yo lo repetía como un mantra. Mi mamá lo dio todo por nosotros. Y de verdad lo creía, hasta que empecé a atar cabos, y el castillo de naipes se vino abajo. Lo primero que debo decir es que mi papá no era ningún millonario, pero tampoco un muerto de hambre. Había trabajado toda su vida como ingeniero civil, y aunque no presumía de lujos, siempre nos dio estabilidad. Teníamos casa propia, 2 autos, y yo sabía que tenía ahorros porque más de una vez lo escuché hablar de la seguridad del futuro de sus hijos. Cuando murió en un accidente de coche, el dolor nos consumió, pero en medio de todo ese caos hubo un detalle raro. Jamás se habló claramente de la herencia. Mi mamá nos decía que lo que mi papá había dejado no alcanzaba para mucho y que todo estaba complicado con los abogados. Yo no tenía ni idea de leyes, así que lo di por hecho. Con el tiempo, me acostumbré a esa versión. Pero conforme fui creciendo, había cosas que no cuadraban. Para empezar, mamá cambió su estilo de vida de un día para otro. No se hizo rica de golpe, pero de pronto empezó a gastar como nunca, ropa de marca, viajes con amigas, cenas costosas, y mientras tanto, mi hermano y yo estudiábamos en escuelas públicas porque supuestamente no alcanzaba para más. Yo me mataba con becas, trabajos de medio tiempo, y ella parecía estar cada vez más cómoda. No fue hasta los 25, cuando empecé a trabajar de lleno y a manejar mis propios papeles, que me topé con la primera pista. Un viejo amigo de mi papá, el que había sido su socio, me dijo de manera casual: «Tu viejo les dejó muy bien parados, ¿eh? Qué bueno que no tienen que preocuparse por nada». Yo me quedé helado. No dije nada, pero por dentro algo explotó. ¿De qué carajos hablaba? Que muy bien parados. Si yo estaba partiéndome la espalda para pagarme un maldito alquiler. Esa noche no dormí. Al día siguiente empecé a investigar. Busqué documentos, pregunté en silencio, incluso contacté al abogado que había llevado el caso de mi papá. Y ahí fue donde me topé con la bomba. Mi padre había dejado una herencia jugosa, mucho más de lo que jamás imaginé. Una casa en la playa, varios terrenos, ahorros en el banco, y hasta un seguro de vida millonario. Todo destinado a mi hermano y a mí. Pero había un detalle. Mi madre había quedado como administradora legal hasta que cumpliéramos la mayoría de edad. Y ahí entendí todo. Ella no solo había administrado, ella se había quedado con todo, nos había ocultado la verdad y había usado la fortuna para ella. Lo peor es que, al momento de descubrirlo, ya habían pasado años. Legalmente era difícil recuperar algo. Y aunque pudiera, ¿cómo carajos se enfrentaba a mi propia madre? Recuerdo la primera vez que me animé a preguntarle, con cuidado. Le dije: «Oye, mamá, ¿qué pasó con los terrenos de papá?». Ella apenas levantó la vista del celular, sonrió con esa frialdad que nunca le había notado y me respondió: «Eso no era nada, lo vendí para pagar deudas». Lo dijo tan tranquila, tan suelta, que me dio miedo. Ahí supe que estaba mintiendo. Y no una vez, sino desde hacía años. Esa fue la semilla de una obsesión que me fue consumiendo. Empecé a revisar todo: estados bancarios, escrituras, hasta fotos viejas donde mi papá aparecía con documentos en mano. Mientras más buscaba, más asco me daba. Mi mamá no solo nos robó, nos engañó, nos hizo creer que éramos pobres mientras ella se daba la buena vida. El problema fue cómo contárselo a mi hermano. Él siempre había sido más ingenuo, más dependiente de mi mamá. Tenía miedo de destrozarle la imagen que él tenía de ella, pero también sentía que debía saberlo. Una noche, después de varias cervezas, le solté parte de la verdad. No todo, porque no quería que se desplomara de golpe. Pero su reacción me dejó en shock. Se rió. Sí, se rió en mi cara y me dijo que yo era un paranoico. Que seguro estaba exagerando, que mamá jamás nos haría eso. Y ahí entendí algo aún más retorcido. Mi mamá lo había manipulado tan bien que, aunque yo le mostrara pruebas, él iba a seguir defendiéndola.
Desde ese momento me encontré atrapado en un dilema imposible. O enfrentaba directamente a mi madre y me convertía en el traidor de la familia, o me quedaba callado y la veía seguir disfrutando de lo que nos robó. Pero lo peor, lo más perturbador, aún estaba por descubrirse. Porque mientras investigaba, encontré un secreto escondido que ni siquiera estaba relacionado con el dinero. Algo mucho más oscuro que cambiaría para siempre la forma en la que veía a mi familia. Ese secreto lo encontré de la forma más estúpida posible, buscando entre las cajas viejas del garaje. Mamá nunca me dejaba hurgar ahí. Siempre me decía que eran cosas sin valor o papeles viejos que no importaban. Pero un día que ella salió de viaje con sus amigas, viaje pagado con quién sabe qué parte de nuestra herencia, aproveché para meterme. El garaje olía a humedad, a polvo y abandono. Entre cajas llenas de ropa vieja y álbumes de fotos, encontré una carpeta azul con el nombre de mi papá en la portada. Mis manos temblaban mientras la abría. Al principio eran solo facturas, papeles de seguros, cosas normales. Pero al fondo, había un sobremanila cerrado con cinta. Y en el frente, escrito con la letra de mi papá, decía, para mis hijos, cuando sean grandes. Sentí que el corazón me explotaba. Lo abrí como si estuviera cometiendo un delito, y adentro había varias cartas y documentos. El primero era un testamento, pero no el oficial, no el que se presentó en los tribunales. Era una copia manuscrita donde mi papá detallaba con claridad todo lo que nos dejaba: la casa de la playa, 3 terrenos, cuentas bancarias y un seguro de vida con una suma que me hizo sudar las manos. Todo a nombre mío y de mi hermano, dividido en partes iguales. Nada para mamá, más que un agradecimiento por cuidarnos. Lo entendí al instante. El testamento que se leyó oficialmente había sido manipulado. No sé cómo, pero mamá había conseguido modificarlo, peor aún, ocultar partes. Pero eso no era lo más oscuro. Entre esas cartas había una que me rompió la cabeza. Mi papá escribía con tono serio, casi desesperado. Si están leyendo esto, es porque yo ya no estoy. Y necesito que sepan la verdad. Desconfíen de su madre. Ella no siempre les dirá las cosas como son. Hay algo que descubrí antes de morir, algo que aún no sé cómo enfrentar. Puede que ella intente negarlo, pero deben saberlo. Yo sospecho que su madre tiene otra vida. Una vida oculta de la que ustedes no saben nada. Si alguna vez sienten que las piezas no encajan, investiguen. No se queden con lo que ella diga. Cuídense entre ustedes. Los amo, siempre. Cuando terminé de leerlo, me quedé sentado en el suelo del garaje, en silencio absoluto, con la cabeza a punto de estallar. ¿Otra vida? ¿De qué estaba hablando? ¿Un amante? ¿Un negocio sucio? ¿O algo peor? Lo primero que pensé fue que mi papá estaba paranoico, que quizás sus sospechas eran infundadas. Pero luego recordé todas las mentiras, el dinero desaparecido, la forma en la que mamá había cambiado después de su muerte. Y entonces, lo que parecía exagerado empezó a tener sentido. Me prometí a mí mismo que iba a llegar al fondo. No solo por el dinero, no solo por la herencia, sino porque necesitaba saber quién demonios era la mujer que me había criado. Lo siguiente fue seguirle los pasos. Yo vivía ya en mi propio apartamento, pero cada vez que iba a verla, observaba todo: llamadas misteriosas, salidas en horarios extraños, viajes que no cuadraban con sus explicaciones. Un día le dije en broma: «Mamá, tú tienes doble vida, ¿eh?». Y ella me miró con una sonrisa congelada que me heló la sangre. Esa sonrisa no era de broma. Era como si hubiera dicho una verdad que ella no quería que nadie pronunciara. Fue ahí cuando decidí hacer algo que nunca creí capaz. La seguí. Una tarde de viernes. Le dije que tenía trabajo hasta tarde, pero en realidad me estacioné unas cuadras más abajo de su casa. Esperé hasta que salió en su coche y la seguí con las luces apagadas. Manejó hasta una zona de la ciudad que no frecuentábamos nunca, un barrio medio escondido, con calles mal iluminadas. Se detuvo frente a una casa grande, nada ostentosa pero bien cuidada. Y ahí ocurrió lo impensable. Bajó del auto, abrió la puerta de la casa, y unos segundos después, salió un niño pequeño corriendo hacia ella, gritando: «Mami». Casi choqué el coche contra un poste. Me quedé helado. ¿Qué carajos estaba viendo? Ese niño acababa de decirle mamá. Ella lo abrazó con una ternura que no veía en ella desde hacía años. Y después
De la puerta salió un hombre, alto, con barba, que le dio un beso en la boca. No en la mejilla, no un saludo de amigos, un beso de pareja. Sentí que el piso se me abría. Mi mamá tenía otra familia, otra vida, un hijo pequeño, un hombre al que besaba como si fuera su marido. Y lo peor, todo lo financiaba con el dinero que nos había robado. Me quedé observando desde el coche, con las manos sudando sobre el volante, mientras el estómago se me revolvía. No sabía si gritar, si llorar o si entrar y armar un escándalo. Pero no hice nada. Solo me quedé ahí, mirando, como si estuviera viendo una película de terror en la que la protagonista era mi propia madre. Regresé esa noche con un nudo en la garganta. No podía dormir, no podía pensar en otra cosa. Al día siguiente, llamé a mi hermano. Le dije, necesito que me escuches, lo que voy a decirte es serio. Mamá tiene otra familia. Su risa nerviosa me cortó como un cuchillo. Me dijo que estaba loco, que seguro había malinterpretado algo. Pero yo le juré que lo había visto con mis propios ojos. Entonces hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Y lo que me respondió me dejó aún más descolocado. Sí, yo ya lo sabía. Cuando escuché esas palabras, casi se me cae el teléfono de las manos. ¿Cómo que ya lo sabías? Le grité, incapaz de controlar el tono. Mi hermano suspiró como si llevara cargando ese peso mucho tiempo y me dijo algo que me dejó todavía más confundido. No sabía cómo decírtelo, pensaba que te ibas a volver loco. Mamá me lo contó hace años, pero me pidió que no te dijera nada. El corazón me martillaba en el pecho. Sentí que estaba soñando, que en cualquier momento iba a despertar. ¿Cómo carajos podía mi propio hermano estar al tanto de todo este circo y no haberme dicho una sola palabra? ¿Me estás diciendo que tú sabías que mamá tiene otra familia? ¿Otro hijo? ¿Y que todo este tiempo me dejaste como un imbécil buscando respuestas? Hubo un silencio largo. Después, con voz temblorosa, me respondió. Sí, pero no es como piensas. Yo exploté. Le solté todo lo que tenía atorado, que nos habían robado, que mi vida entera había sido una mentira, que mamá no era la mujer que creíamos. Y mientras yo hablaba, él lloraba. Mi hermano lloraba como un niño. Entonces me soltó la bomba. Ese niño que viste, también es mi hermano. Nuestro hermano. Me quedé sin aire. ¿Qué mierda estás diciendo? Le espeté, sin entender nada. Es hijo de mamá, sí. Pero también es hijo de papá. Lo dijo con tanta seguridad que me dio escalofríos. Ese niño es nuestro medio hermano. Mi mente empezó a girar como un carrusel descontrolado. No podía ser. Si papá había muerto hacía más de 10 años, ¿cómo podía ese niño tener apenas unos 6 o 7? Se lo dije de inmediato, y la respuesta que me dio me dejó peor. Mamá nos mintió con la fecha de la muerte de papá. Ahí sí sentí que todo se me desmoronaba. ¿Qué carajo significaba eso? ¿Acaso papá no murió en el accidente como nos hicieron creer? ¿Lo habían ocultado? ¿Qué diablos estaba pasando? Le exigí a mi hermano que me contara todo lo que sabía, y lo que me reveló fue un rompecabezas retorcido que me hizo cuestionar toda mi infancia. Según él, mamá le confesó hace un par de años, cuando cumplió la mayoría de edad, que papá no había muerto exactamente el día que nos dijeron. Que sobrevivió al accidente, pero que las cosas se complicaron después. Al parecer, estuvo vivo un tiempo, aunque no mucho, y durante ese lapso, nació ese niño. Yo no podía ni procesar la idea. La línea temporal no me cuadraba. ¿Estás diciendo que papá estuvo vivo después del accidente y nunca nos lo dijeron? Pregunté, con la voz quebrada. Mi hermano solo asintió. Mamá lo mantuvo en secreto. Dice que lo hizo para protegernos. Que papá no quería que lo viéramos en ese estado, que estaba mal, muy mal. Yo quería vomitar. Toda mi vida había llorado a un hombre que, según esto, todavía respiraba mientras yo estaba en la secundaria, mientras yo trataba de entender por qué el destino nos había arrancado a nuestro padre tan de golpe. Y ella nos lo había ocultado. Le grité a mi hermano que todo era un puto invento, que estaba repitiendo las mentiras de mamá. Pero en el fondo, una voz me decía que era verdad. Porque esa carta que encontré, la de mi papá, parecía escrita justo en ese lapso. Y eso me partió en dos. Si era cierto, entonces ese niño, si era nuestro hermano. Pero, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué inventar todo ese teatro?
Me encerré en mi apartamento durante días. No comía, no dormía. Solo pensaba y pensaba en lo que había descubierto. El odio hacia mi madre crecía, pero también el miedo. ¿Qué más estaba dispuesta a ocultar? Una noche, ya casi amaneciendo, decidí que no iba a quedarme solo con palabras. Quería pruebas. Así que hice algo que todavía me da vergüenza admitir. Fui hasta esa casa otra vez, la de su otra vida. Estuve estacionado ahí horas, observando. Y vi cosas que me helaron. El hombre que vivía ahí con ella no era un simple novio. Tenía fotos de él con mamá y con el niño pegadas en las ventanas. Parecían una familia perfecta. Y lo más perturbador, en una de esas fotos, sobre un estante visible desde afuera, estaba un retrato de mi papá. Sí, de mi papá. El mismo que se suponía que había muerto hacía más de 10 años. Me quedé mirando esa foto con el estómago hecho nudos. ¿Qué demonios hacía la imagen de mi papá en la casa de su nueva familia? ¿Era un homenaje? ¿O significaba que ese hombre había conocido a mi padre? ¿Acaso había una conexión más siniestra entre ellos? No aguanté más. Bajé del coche, crucé la calle y toqué el timbre. Y en ese momento, la puerta se abrió. La puerta se abrió despacio, como si alguien hubiera estado dudando en atender. Yo estaba tan nervioso que me sudaban hasta las palmas de las manos. Detrás apareció el hombre de la barba, ese mismo que había visto besar a mi madre. Me miró de arriba abajo con una mezcla de desconfianza y sorpresa. Sí, me dijo con voz grave. Yo no sabía ni por dónde empezar. No había planeado nada, solo me movía por pura rabia y desesperación. Yo soy el hijo de Laura. Le solté, casi tartamudeando. Su expresión cambió al instante. Abrió más los ojos, y después miró hacia atrás, dentro de la casa, como si temiera que alguien escuchara. No deberías estar aquí, me dijo en voz baja. Y antes de que yo pudiera replicar, intentó cerrar la puerta. Metí el pie de inmediato y la empujé. Dime qué carajos está pasando. Le grité, con la garganta desgarrada de tanta tensión. Quiero saber por qué mi madre vive aquí como si tuviera otra familia. Quiero saber quién eres tú. Y quiero saber qué mierda está pasando con mi papá. El hombre se quedó helado. No respondió de inmediato. Apenas tragaba saliva, como si estuviera decidiendo si soltar la verdad o echarme a patadas. Y entonces, detrás de él, apareció mamá. Cuando la vi salir al pasillo, vestida con ropa de estar en casa, el cabello suelto y esa cara de ¿qué demonios haces aquí? Sentí que el corazón me explotaba. ¿Qué haces aquí? Me dijo con una calma tan falsa que me dio más miedo que si hubiera gritado. ¿Qué hago aquí? Repetí, casi llorando. Vengo a descubrir por qué llevas años robándonos y mintiéndonos. Vengo a descubrir quién es este hombre y qué significa este niño. El silencio fue tan denso que parecía que iba a ahogarme. El niño, mi supuesto hermanito, apareció detrás de mamá, con la inocencia más pura del mundo, agarrado a su pierna. Y yo me sentí el villano de la escena, gritando frente a un niño que no tenía culpa de nada. Ella se inclinó, le acarició la cabeza y le dijo: «Ve arriba, cariño». El niño obedeció sin protestar. Cuando desapareció las escaleras, mamá me miró directo a los ojos. «Ya es hora de que sepas la verdad». Me temblaban las piernas. Quería escucharla, pero al mismo tiempo no. Tenía miedo de lo que iba a decir. El hombre de la barba se quedó callado, como si también estuviera esperando su señal. Y entonces ella soltó lo que me partió en 1000 pedazos. Tu padre no murió en ese accidente. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Balbuceé, aferrándome al marco de la puerta para no caerme. Sobrevivió, dijo, con la voz quebrada, pero aún firme. Estuvo meses hospitalizado, conectado a máquinas, luchando por su vida. Y cuando por fin salió, no quiso volver con nosotros. Me quedé mirándola, incapaz de procesar esas palabras. ¿No quiso? Repetí, sintiendo que la rabia hervía por todo mi cuerpo. ¿Qué demonios significa que no quiso? Ella me miró con los ojos húmedos, y por un segundo juré ver un atisbo de vergüenza. Tu padre ya no era el mismo. Estaba cansado, roto. Dijo que había cometido errores, que no podía con el peso de mantenernos. Se fue. Me dejó con ustedes, y con este hombre. Señaló al barbudo, que no me miraba a los ojos.
Yo no sabía si gritar, reír o romper algo. Todo sonaba tan irreal, tan asquerosamente absurdo. ¿Y la herencia? ¿Y el dinero que era nuestro? Le pregunté, con la voz temblorosa de rabia. Ella apretó los labios. Tu padre lo dejó todo a nombre de ustedes, sí. Pero yo lo usé para sobrevivir. Para criar al niño. Para reconstruir una vida cuando él se fue. Sentí que me ardían los ojos. No tenías derecho. Le grité. Era nuestro, no tuyo. Nos hiciste vivir como pobres mientras tú jugabas a tener una familia nueva. Ella no respondió. Solo bajó la mirada, como si no hubiera nada que pudiera decir para justificarlo. Y entonces, cuando yo estaba a punto de salir de ahí para no volver jamás, el hombre de la barba abrió la boca por primera vez. No todo lo que tu madre te dijo es cierto. Me giré hacia él de golpe. ¿Qué? Él me miró serio, con una dureza que me heló la sangre. Tu padre no se fue porque quiso. Mi madre lo fulminó con la mirada. Cállate, le dijo, con un tono desesperado que nunca antes le había escuchado. Pero ya era tarde. Yo ya había oído lo suficiente. ¿Qué significa eso? Le exigí al hombre, acercándome a él. Dímelo ahora. El hombre respiró hondo, como si estuviera a punto de cargar con un peso insoportable. Significa que tu padre no se fue. Lo hicieron desaparecer. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo que lo hicieron desaparecer? Pregunté, con la voz quebrada, como si las palabras se me atragantaran en la garganta. El hombre me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si valía la pena contarme la verdad. Al final, suspiró y dijo: Tu papá estaba vivo después del accidente, eso es cierto. Pero no estaba cansado ni roto, como te dijo tu madre. Lo tenían controlado, sedado, escondido, y ella lo permitió. Me giré hacia mi madre, buscando en su cara alguna señal de mentira, alguna risa nerviosa, un gesto que lo desmintiera todo. Pero no. Ella no dijo nada. Solo me observaba con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Es cierto», le grité. «Es cierto lo que dice este tipo». Ella apenas murmuró. «No entiendes. Yo tenía que protegerlos». «¿Protegernos de qué?», escupí, sintiendo que me ardían los ojos de rabia. Fue entonces cuando el hombre habló de nuevo. Tu padre estaba metido en cosas turbias. Negocios sucios, gente peligrosa. Cuando tuvo el accidente, no fue casualidad, fue un aviso. Y cuando sobrevivió, esa gente quiso asegurarse de que nunca pudiera hablar. Me llevé las manos a la cabeza. Todo giraba alrededor mío. No, esto no puede ser verdad. Pero en mi interior, algo encajaba como piezas malditas de un rompecabezas que nunca había querido armar. Recordé llamadas extrañas que mi papá recibía de noche, viajes repentinos que nunca explicaba, y esa tensión que a veces se respiraba en la casa antes de su muerte. Mi madre finalmente explotó. «¡Basta!», gritó, y se giró hacia el hombre. «No tienes derecho a contárselo». Él la encaró sin miedo. «Alguien tiene que hacerlo, Laura. Tus hijos han vivido en una mentira demasiado tiempo». Yo estaba paralizado. «¿Y dónde está?», pregunté, con la voz rota. «¿Dónde está mi papá ahora?». El silencio que siguió fue la peor respuesta. Ambos bajaron la mirada. Mi estómago se encogió. Él no lo logró. El hombre fue el que habló al final. Lo mantuvieron con vida un tiempo, pero no tenía escapatoria. Mi madre rompió en llanto. Un llanto seco, desgarrador, que no había visto en ella desde el día del funeral. Y entonces entendí. Mi papá había muerto, sí, pero no en el accidente, no de la manera en que nos hicieron creer. Lo habían callado. Y ella había encubierto todo. No sabía si abrazarla o destruirla. «¿Por qué no nos dijiste nada?», le pregunté, con un hilo de voz. «¿Por qué nos robaste la herencia? ¿Por qué nos mentiste con todo esto?». Ella levantó la cara, empapada en lágrimas, y me soltó la frase que me dejó marcado para siempre. «Porque si ustedes hubieran sabido la verdad, también nos habrían matado». El silencio se tragó todo. Yo no podía ni respirar. El hombre asintió con gravedad. «Tu madre hizo lo que creyó necesario. No lo hizo por ambición, aunque se haya equivocado con el dinero. Lo hizo por miedo. Y créeme, ese miedo era real». Me dejé caer en una silla. El cuerpo no me respondía.
El niño bajó otra vez las escaleras, preguntando con su vocecita inocente qué estaba pasando. Mi madre corrió a abrazarlo, como si su instinto fuera proteger al único hijo que aún no estaba roto por la verdad. Yo la miraba y me sentía dividido. Parte de mí quería odiarla por la traición, por la manipulación, por la avaricia. Pero otra parte, la que aún tenía algo de humanidad, entendía que quizá había vivido con un terror que yo ni siquiera alcanzaba a imaginar. Me levanté, temblando, y antes de irme les dije a los dos: esto no termina aquí. Cerré la puerta detrás de mí y me metí al coche. Me quedé mirando el volante durante minutos, con la mente en blanco, hasta que un pensamiento me golpeó. Si había gente que quería muerto a mi papá, ¿y si todavía nos tenían en la mira nosotros? Ese miedo nunca me había pasado por la cabeza. Y en ese instante supe que, aunque odiara a mi madre, lo peor apenas estaba empezando. Esa noche casi no manejé de regreso a mi departamento. Tenía las manos tan sudorosas que el volante se me resbalaba, y los latidos del corazón golpeaban tan fuerte que me mareaba. No podía dejar de repetir en mi cabeza esas palabras: si hubieran sabido la verdad, también nos habrían matado. Cuando llegué, me serví un vaso de whisky con las manos temblando. No suelo beber fuerte, pero necesitaba algo que me aterrizara. Encendí el televisor solo para no sentir el silencio, pero no podía concentrarme en nada. Mi hermano me llamó. ¿Qué pasó?, preguntó con voz ansiosa. Yo no sabía ni cómo explicarlo. Teníamos razón, pero es peor de lo que imaginaba, le dije, con la voz quebrada. Mamá nos mintió porque papá estaba metido en negocios turbios. Lo del accidente fue un ataque. Y cuando sobrevivió, lo hicieron desaparecer. Al otro lado, mi hermano se quedó mudo. Solo escuché su respiración. Entonces, ¿ella tenía razón en ocultarnos todo?, me preguntó al fin. Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿Tenía razón? Tal vez sí. Pero el dolor no se borraba. No sé, le respondí. Puede que nos haya protegido, pero también nos robó la vida. Nos robó el recuerdo de papá. Y lo peor es que todo esto todavía huele a podrido. Mi hermano estaba llorando. Yo también. Ese silencio incómodo en la línea me hizo darme cuenta de que los dos estábamos rotos de la misma manera. Esa misma madrugada, alguien tocó la puerta de mi departamento. Me levanté con el estómago encogido. Miré por la mirilla y no vi a nadie. Toqué el marco de la puerta para asegurarme, y otra vez, toc, toc, toc. Pero no había nadie. Sentí un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies. Dejé la luz apagada y me quedé quieto, conteniendo la respiración. Después de un rato, el silencio volvió. Pero en el suelo, debajo de la puerta, había un sobre blanco. Lo recogí con cautela. Tenía mi nombre escrito a mano, con letra desconocida. Lo abrí con el corazón en la garganta. Adentro solo había una hoja doblada en 3. Decía: deja de buscar, o terminarás igual que tu padre. Se me cayó de las manos. Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran arrebatado el aire. Corrí al balcón, miré hacia abajo, y juro por Dios que vi un coche negro estacionado en la esquina con el motor encendido. Apenas me asomé, arrancó. Ese fue el momento en que entendí que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un tema de herencia, ni de secretos familiares. Había alguien vigilándonos. Alguien que no quería que supiéramos la verdad. Llamé a mi hermano de inmediato. Nos están vigilando. Le solté sin rodeos. ¿Qué?, preguntó, asustado. Me dejaron una amenaza. No es seguro que sigamos con esto. Mi hermano guardó silencio unos segundos. Y después me dijo algo que me dejó helado. Entonces significa que todavía queda algo por descubrir. Ahí lo entendí. Él también estaba decidido. Y yo, no podía volver atrás. Me acosté esa noche con la sensación de que en cualquier momento alguien iba a entrar a matarme. Cada ruido me hacía brincar. Cada sombra me parecía un intruso. Cerré todas las ventanas. Puse un cuchillo debajo de la almohada y aún así apenas pude dormir una hora. Al amanecer, tomé una decisión. No iba a dejar que el miedo me paralizara. Si había gente peligrosa detrás de la muerte de mi padre, iba a averiguar quiénes eran y qué carajos querían todavía de nosotros. Pero lo que no sabía era que, para descubrirlo, iba a tener que traicionar a la única persona que aún confiaba en mí, mi propio hermano.
Traicionar a mi hermano no estaba en mis planes, hasta que la realidad me acorraló. Pasaron unos días en los que tratamos de actuar normal. Yo seguía yendo a trabajar, él a la universidad, y fingíamos que todo estaba bien. Pero en el fondo, los dos sabíamos que estábamos caminando sobre cristales rotos. Yo tenía la amenaza guardada en un cajón, y cada vez que la veía, me hervía la sangre. Una tarde, mi hermano me llamó y me dijo que había encontrado algo. Su voz estaba extraña, nerviosa. Quedamos en vernos en un café del centro. Cuando llegué, lo vi con una mochila en las piernas, abrazándola como si dentro llevara dinamita. ¿Qué es eso?, le pregunté. Él miró a los lados antes de abrir la mochila y sacar una carpeta gruesa. Adentro había contratos, fotos, papeles bancarios, y un nombre que se repetía varias veces: Constructora Varela. ¿Qué es esto?, volví a preguntar, hojeando los papeles. La empresa con la que papá estaba metido, me dijo en voz baja. Estos tipos eran sus socios. Y, según lo que encontré, no eran santos, están ligados al lavado de dinero y a varias desapariciones. Yo me quedé helado. ¿Dónde conseguiste esto? Bajó la mirada. En el escritorio de mamá. Me hervía la cabeza. ¿Entraste a su casa? ¿Revolviste sus cosas? Asintió, sin culpa. Ella nunca nos iba a contar nada. Tenía que hacerlo. Por un lado lo entendía, pero por otro, sabía que estábamos jugando con fuego. Y lo confirmé cuando pasé la vista por una de las fotos. Ahí estaba mi padre, en una reunión con esos socios, estrechando manos con hombres que parecían sacados de un expediente criminal. Sentí un sudor frío recorrerme. Esto es peligroso, hermano. No deberíamos tenerlo nosotros. Él me miró fijo. Si lo entregamos a la policía, tal vez podamos limpiar el nombre de papá. Lo miré con rabia contenida. ¿Estás escuchándote? La policía seguro está comprada. ¿Y si lo único que logramos es firmar nuestra sentencia de muerte? Nos quedamos en silencio. Ambos lo sabíamos. No podíamos confiar en nadie. Esa noche me llevé la carpeta a mi departamento. Mi hermano me la dejó para analizarla con calma. Pero la verdad, yo tenía otro plan. Había decidido ocultársela. Sí, ocultársela a él. Porque empecé a sospechar que lo estaba idealizando demasiado, que quería convertir a papá en un mártir, cuando la verdad podía ser mucho más oscura. Y si seguíamos por ese camino, íbamos a terminar enterrados junto con él. Me pasé horas revisando los documentos. Había transferencias bancarias con cifras obscenas, contratos ficticios, facturas falsas. Todo pintaba a que papá no era ninguna víctima inocente. Estaba metido hasta el cuello. Y lo peor, descubrí un documento con la firma de mi madre. Ahí fue cuando sentí que la cabeza me explotaba. Ella también estaba involucrada. Ese fue el punto en el que entendí que la historia de mamá nos robó la herencia para sobrevivir era solo la mitad de la verdad. El resto era más turbio. Ella había sido parte del mismo negocio que se llevó a papá. Y probablemente aún lo era. Me quedé mirando la firma una y otra vez, hasta que el insomnio me venció. Y a la mañana siguiente, tomé una decisión oscura. No le diría nada de esto a mi hermano. Él seguía viéndola como la madre sacrificada que nos protegió, y yo no iba a destruirlo con esa verdad. Pero ocultárselo fue el inicio de la traición. Porque mientras él confiaba en mí para descubrir la verdad juntos, yo estaba planeando hacerlo solo. Y peor aún, iba a usarlo como carnada sin que él lo supiera. Porque alguien, tarde o temprano, vendría a buscar esos documentos. Y yo pensaba entregar algo, o a alguien. La traición empezó a cocinarse en silencio, como una olla a presión que yo mismo puse en la estufa. No me enorgullece decirlo, pero en ese punto ya no confiaba en nadie. Ni en mamá, ni en los papeles que hablaban de mi papá, ni siquiera en mi propio hermano. Él seguía insistiendo en que debíamos entregar todo a la policía. Yo, por dentro, me cagaba de miedo solo de pensarlo. Así que mientras le decía que estaba analizando las pruebas con calma, en realidad estaba planeando cómo sacar ventaja de todo. Una noche, mientras revisaba la carpeta, encontré un número de teléfono escrito a mano en la esquina de uno de los contratos. El papel estaba viejo, arrugado, como si hubiera pasado por muchas manos. Decía, contacto seguro Varela. No sé qué demonios me impulsó, pero marqué. Al tercer tono,
Una voz ronca respondió. ¿Quién habla? Me quedé congelado. Sentía que estaba a punto de vender mi alma al diablo. Soy el hijo de Javier. No sé por qué usé el nombre de mi papá, pero salió solo. Hubo un silencio pesado al otro lado. Y después, la voz bajó el tono, casi como si estuviera sonriendo. Sabía que tarde o temprano alguno de ustedes iba a aparecer. Me dio un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Necesito respuestas, dije, tragando saliva. La voz respondió sin titubear. Las tendrás, pero no gratis. Colgó. Me quedé mirando el celular, con la respiración entrecortada. No había dicho ni dónde ni cuándo, pero sabía que ese no era el final de la conversación. Ellos me iban a buscar. Y esa misma noche entendí algo. Si iban a buscarme, tal vez también iban a buscar a mi hermano. Y si lo usaban como ficha de presión, podía perderlo para siempre. Así que decidí adelantarme. Al día siguiente lo cité en mi departamento. Le dije que había encontrado más pruebas, que necesitábamos revisarlas juntos. Preparé todo para que él se llevara una copia falsa de la carpeta. Alteré algunos documentos, borré otros, dejé lo suficiente para que pareciera convincente, pero inofensivo. La carpeta real la escondí en un doble fondo de mi armario. Cuando llegó, lo vi con los ojos brillantes de esperanza. Ese fue el peor golpe, traicionar a alguien que todavía creía en mí. Mira, le dije, entregándole la carpeta falsa. Llévala tú, guárdala en un lugar seguro. Si algo me pasa, al menos quedará en tus manos. Él me abrazó. Me dijo, eres el mejor hermano del mundo. Sentí que me estaba pudriendo por dentro. Esa misma noche, mientras él caminaba de regreso a su casa con la carpeta falsa en la mochila, recibí un mensaje de un número desconocido. Mañana, 10 de la noche, estación vieja de tren. Ven solo. El corazón se me detuvo. Ya me habían encontrado. Dormí con un cuchillo debajo de la almohada y desperté cada hora, sudando. A la mañana siguiente, fingí normalidad con mi hermano, pero la verdad es que estaba convencido de que esa noche tal vez no regresaría. A las 9:30 de la noche, tomé la carpeta verdadera, me la até con cinta al pecho bajo la camisa y salí rumbo a la estación abandonada. Cada paso me sonaba como un eco de sentencia. Cuando llegué, el lugar estaba desierto, cubierto de grafitis, con ratas corriendo entre los rieles oxidados. La única luz era la de un par de focos que parpadeaban. A las 10 en punto, un coche negro apareció. De él bajaron dos hombres trajeados, corpulentos, con esa mirada que no necesita palabras para decirte que podría matarte en un segundo. Y detrás de ellos, bajó un tercero. No era cualquiera. Era el mismo tipo que aparecía en una de las fotos junto a mi padre, el mismísimo Varela. El hombre se acercó, sonriendo como si me conociera de toda la vida. Así que, tú eres el hijo del ingeniero. No respondí. Solo apreté los dientes. Él me rodeó, como un tiburón oliendo sangre. Tu padre era un hombre listo, pero cometió un error. Pensó que podía salirse con la suya. No cometas el mismo error. Yo tragué saliva y, con un hilo de voz, dije, quiero la verdad. Él se rió, seca y fríamente. La verdad siempre tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? En ese momento, sentí que todo mi cuerpo temblaba. Pero antes de poder responder, uno de los hombres de traje habló en su radio y dijo algo que me heló la sangre. El hermano ya está en movimiento. Me quedé paralizado. ¿Qué hicieron con mi hermano? Les grité. Varela sonrió. Digamos que, ahora tenemos más fichas en el tablero. Y entonces entendí que mi plan de traición había fallado. Habían ido tras él de todas formas. Sentí como las piernas se me doblaban cuando escuché eso. El aire se volvió más denso, como si hubiera tragado cemento. ¿Qué carajos le hicieron a mi hermano? Pregunté con la garganta seca, casi suplicando. Varela me miró con calma, esa calma asquerosa de alguien que tiene todo el control. Tranquilo, está vivo, dijo. Por ahora. Yo di un paso hacia él, pero uno de los gorilas me empujó con el brazo y casi me caigo. Déjenlo en paz, grité. Él no tiene nada que ver. Varela soltó una carcajada amarga. ¿De verdad crees eso? Tu hermano tiene más que ver de lo que imaginas. Esa frase me dejó helado. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Pregunté, temblando.
Él se me acercó tanto que pude sentir el olor de su colonia mezclado con tabaco. Significa que tu padre lo puso en el centro de todo antes de morir. No entendía nada. Todo daba vueltas en mi cabeza. Mi hermano. El ingenuo. El que defendía a mamá. El que siempre se mantuvo al margen. ¿Qué mierda quieres decir? Le grité. Varela me clavó los ojos, como si quisiera perforarme el alma. Que tu padre sabía que el negocio podía derrumbarse. Así que escondió algo muy importante. Algo que todos buscamos desde hace años. Y la clave, la dejó en tu hermano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estás mintiendo. No, respondió con esa maldita seguridad que me hizo creerle aunque no quisiera. Tu hermano ni siquiera sabe lo que tiene. Y si no colaboras, vamos a sacárselo a la mala. Me temblaban las manos, pero aún así solté. No voy a dejar que le hagan daño. Varela sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Entonces entrégame lo que trajiste. Mi corazón se detuvo. La carpeta. Me quedé quieto. Si se las daba, tal vez soltaban a mi hermano. Pero algo dentro de mí me gritaba que no era tan simple. Primero quiero verlo, dije, intentando sonar firme aunque la voz me traicionaba. Varela chasqueó los dedos. Uno de los hombres sacó el celular, puso una videollamada, y ahí estaba mi hermano. Amarrado a una silla, con cinta en la boca, los ojos desorbitados del miedo. ¡Hijo de puta! Grité, queriendo lanzarme contra él. Los gorilas me detuvieron. Varela se inclinó hacia mí y susurró. Es simple. Nos das lo que guardas, o lo recoges en pedazos. Mi respiración era un torbellino. La carpeta me pesaba en el pecho como si llevara una bomba pegada. Y en ese instante lo entendí. Yo había planeado usar a mi hermano como carnada, pero ahora eran ellos los que lo usaban contra mí. Saqué la carpeta despacio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. La puse frente a Varela. Él la tomó, la abrió, empezó a revisar los documentos, y de pronto su expresión cambió. Me miró con furia. ¿Qué es esta mierda? El estómago se me encogió. La había cagado. Le había entregado la falsa. La verdadera seguía escondida en mi apartamento. Yo. Intenté improvisar, pero ya era tarde. Varela cerró la carpeta de golpe y les gritó a sus hombres. Tráiganlo al también. A los dos. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Mi hermano y yo íbamos a terminar en un agujero, desaparecidos como papá. Pero justo cuando me agarraron de los brazos para arrastrarme, escuché un ruido ensordecedor. Un auto que entraba derrapando en la estación abandonada. Los focos lo iluminaron y reconocí la silueta al volante. Era mamá. Y venía armada. El chirrido de las llantas rebotó contra las paredes oxidadas de la estación. El auto frenó en seco, la puerta se abrió de golpe y ahí estaba ella. Mi madre, con la mirada fría, el cabello revuelto y una pistola negra en la mano. Todo el mundo se quedó inmóvil por un segundo. Ni siquiera los gorilas supieron cómo reaccionar de inmediato. Yo tampoco. La imagen de mi madre apuntando como si lo hubiera hecho toda su vida me rompió todos los esquemas que tenía de ella. Suéltenlo, dijo con una voz que no le conocía. Firme, sin temblar. Los hombres me tenían de los brazos, y yo esperaba que se rieran, que la menospreciaran. Pero no. Se miraron entre sí, incómodos. Hasta Varela frunció el ceño, como si no le hiciera gracia esa interrupción. Mira quién decidió salir de su escondite, dijo él con una sonrisa torcida. Siempre supe que eras más zorra de lo que aparentabas. Mi madre no bajó el arma ni un centímetro. Dije que lo suelten. ¿Y si no? Preguntó Varela, avanzando un paso hacia ella, con esa soberbia que parecía infinita. Lo que pasó después me dejó helado. Mamá disparó. Sin dudarlo, sin temblar. La bala pegó en el suelo, a centímetros de los pies de Varela, levantando chispas y polvo. El eco del disparo hizo que hasta las ratas huyeran. Yo me quedé con el corazón en la garganta. La próxima va directo a tu frente, sentenció ella. Los gorilas me soltaron al instante, como si hubieran entendido que la cosa era real. Corrí hacia ella, sin saber si abrazarla o gritarle. ¿Qué carajos haces aquí? Le solté, con la voz rota. Ella no apartó los ojos de Varela. Vine a limpiar el desastre que tu padre dejó, y que ustedes están a punto de empeorar. Yo me quedé congelado. La forma en la que lo dijo,
como si todo esto no fuera sorpresa para ella, como si lo hubiera esperado. Varela rió con amargura. Claro, la santa viuda, la víctima. Y en realidad eras parte del juego desde el principio. Mi estómago se torció. La carpeta, la firma, todo encajaba. Ella estaba metida hasta el cuello. ¿Es verdad? Le pregunté, casi con miedo a escuchar la respuesta. Ella apretó la mandíbula. No me miró, pero dijo, tu padre me arrastró a esto. Yo solo intenté sobrevivir. La rabia me subió como un fuego. ¿Sobrevivir robándonos a nosotros? ¿Engañándonos toda la vida? Ella seguía apuntando a Varela, ignorando mis palabras, como si lo único que importara fuera ese duelo silencioso entre ellos. Varela alzó las manos, fingiendo calma. Muy bien, hagamos un trato. Tú quieres proteger a tus hijos, yo quiero lo que tu esposo me robó. Entrégamelo y los dejamos ir. Yo sentí un nudo en el estómago. Ese lo que tu esposo me robó me sonaba a algo mucho más grande que simples millones. ¿Qué es lo que busca? Pregunté, mirándolos a los dos. Varela sonrió, pero mamá contestó antes que él. Algo que nunca debió existir. Eso me hizo temblar más que cualquier amenaza. Mamá, dime la verdad. Le pedí. ¿Qué miedo escondía papá? Ella me miró por primera vez. Y esa mirada no era de madre. Era de alguien que llevaba cargando un secreto que la había podrido por dentro. Tu padre no solo guardaba dinero. Guardaba información. Nombres. Pruebas que podían hundir a políticos, empresarios, hasta militares. Todo ese poder está en algún lugar. Y Varela cree que yo sé dónde. Yo sentí que la cabeza me explotaba. Entonces comprendí la frase que me había dicho Varela antes. La clave la dejó en tu hermano. Volteé hacia él, todavía en la videollamada, amarrado en esa silla. Y de pronto lo vi distinto. Ya no era el hermano ingenuo. Era un maldito banco viviente de secretos que ni él mismo conocía. Mamá volvió a hablar, con voz dura. No te lo voy a dar, Varela. Prefiero morirme antes. Él la miró, divertido. Eso puede arreglarse fácil. Y en ese instante, todo estalló. Los gorilas sacaron armas. Mamá disparó de nuevo. Yo corrí hacia una columna para cubrirme, y los gritos retumbaron en la estación abandonada. El infierno había comenzado. Las balas zumbaban tan cerca que podía sentir como el aire me cortaba la piel. El estruendo rebotaba en los muros de la estación y el eco hacía que todo sonara peor, como si estuviera atrapado en una jaula metálica donde cada disparo era una sentencia. Me tiré al suelo detrás de una columna oxidada. El polvo subió como una nube espesa y me llenó los pulmones. Tosí, con la garganta ardiéndome, pero no podía moverme. Miré hacia un costado y vi a uno de los gorilas caer con un tiro en el cuello. Mi madre lo había hecho. Ella, mi madre, la mujer que me había criado con sermones de no te metas en problemas, ahora disparaba como una asesina entrenada. Yo no sabía si sentir miedo o admiración. «¡Corre, idiota!», me gritó ella, disparando sin mirar. Me arrastré por el suelo, con las rodillas raspándose contra el cemento áspero. Logré llegar hasta un vagón oxidado y me metí detrás de sus ruedas. El corazón me palpitaba tan fuerte que pensé que me iba a explotar dentro del pecho. Desde ahí vi a Varela, agachado detrás de unas cajas, gritando órdenes. Tenía una pistola plateada en la mano y disparaba como si nada. No parecía nervioso. Parecía entretenido. Como si estuviera jugando un juego que sabía que iba a ganar. Mi madre me alcanzó, jadeando, y se cubrió junto a mí. El olor a pólvora impregnaba su ropa. «¿Qué estás haciendo aquí?», le solté, entre gritos y susurros, incapaz de procesarlo. Ella recargó el arma, como si hubiera hecho ese movimiento miles de veces. «Lo que tu padre nunca tuvo los huevos de hacer, enfrentar a estos bastardos. Nos mentiste toda la vida». Escupí, con lágrimas en los ojos y el miedo convertido en rabia. Ella me miró apenas un segundo, y juro que en su mirada no había remordimiento. «Si te hubiera contado todo, ya estarías muerto». Un disparo reventó el vidrio del vagón sobre nuestras cabezas. Los pedazos cayeron como cuchillas. Nos agachamos más. Yo temblaba, no sabía si por la adrenalina o porque de verdad no reconocía a la persona que tenía al lado. «¿Dónde está?», rugió la voz de Varela, tronando en el aire.
Dinos dónde está o voy a hacer que tu hijo sufra como tu esposo. Mi madre apretó la mandíbula. Ese malnacido cree que me va a quebrar, murmuró. Entonces me miró, y sentí que se me heló la sangre. Escúchame. Si me pasa algo, no lo busques. No intentes encontrar lo que tu padre escondió. Te va a destruir. ¿De qué mierda hablas? Le grité, desesperado. Pero no contestó. Salió de la cobertura y disparó 3 veces, como una loca, avanzando directo hacia donde estaban ellos. Mamá. Chillé, con un hilo de voz que me desgarró la garganta. El caos fue indescriptible. Vi cuerpos caer, escuché el rechinar de las balas contra el metal, el silbido de una bala que me pasó rozando el oído. Yo estaba paralizado, pegado al suelo, con las uñas incrustándose en la suciedad. Hasta que de pronto, silencio. Un silencio brutal. Me levanté despacio, con los oídos zumbando. Vi a 3 de los gorilas tirados, sangrando. Varela estaba de pie, apuntando con su pistola, y frente a él, mi madre, desarmada. Él la tenía a tiro. Yo sentí como el tiempo se detenía. Se acabó, preciosa, dijo él, sonriendo con la maldita pistola firme. Ella respiraba agitada, pero aún así levantó la cabeza con orgullo. Mátame si quieres. Igual nunca lo tendrás. Yo no lo soporté. Salté desde mi cobertura, sin pensar, corriendo hacia ellos como un idiota. No, grité, con la garganta desgarrada. El disparo retumbó y juro que el mundo se volvió negro por un segundo. Cuando abrí los ojos, vi a mi madre desplomarse en el suelo. La sangre se expandió bajo su cuerpo como un charco oscuro. Yo caí de rodillas junto a ella, gritando, sin poder contener las lágrimas. Mamá, mamá, la zarandeé, como si con eso pudiera revivirla. Ella apenas pudo mover los labios. Me miró, con los ojos vidriosos. Protégelo, susurró. ¿A quién? Pregunté, histérico. Pero no respondió. Su mirada se apagó en mis brazos. Yo me quedé helado, con la respiración cortada. Varela se acercó despacio, apuntándome ahora a mí. No te preocupes, dijo, con esa calma asesina. Vas a reunirte con ella muy pronto. El cañón frío de su pistola me quedó a centímetros de la frente. Sentí la muerte respirándome en la cara. Y justo en ese instante, escuché otro disparo. Pero no salió de su arma. Varela retrocedió tambaleándose, con el hombro ensangrentado. Se giró, furioso, buscando al autor. Yo también miré. Y ahí estaba mi hermano. Desarmado, con las muñecas aún llenas de marcas de cinta, pero con una pistola en las manos que no sé de dónde había sacado. Me miró con los ojos rojos, llenos de ira. Suéltalo, hijo de puta, le gritó a Varela. Yo estaba en shock. Mi madre muerta en mis brazos, mi hermano apuntando a nuestro enemigo, y todo a punto de explotar de nuevo. Y ahí lo supe, el verdadero infierno apenas estaba empezando. El disparo de mi hermano todavía resonaba en las paredes de la estación cuando Varela soltó un rugido y se llevó la mano al hombro, tambaleándose. La pistola plateada cayó al suelo con un golpe metálico, pero aún así el cabrón no se rindió. «Maldito, crío», gruñó, con los dientes apretados. Yo apenas podía procesar nada. Tenía a mi madre muerta entre mis brazos, la sangre empapándome la ropa, la cara cubierta de lágrimas y sudor. Sentía que el mundo se me desmoronaba a cada segundo. Y de repente, mi hermano estaba ahí, apuntando con un arma que temblaba en sus manos, pero con una determinación en los ojos que nunca le había visto. «Aléjate de él». Volvió a gritarle a Varela, y esta vez yo sentí que no lo decía solo como una advertencia, sino como una condena. El silencio que siguió me arrancó el aire de los pulmones. Varela respiraba agitado, con la camisa empapada de sangre. Miró a mi hermano con una sonrisa torcida, como si todavía, incluso herido, estuviera en control de todo. «Así que, eras tú», escupió con voz ronca. «La llave, siempre fuiste tú». Yo lo miré confundido. «¿Qué carajos quiere decir?», pregunté, pero mi hermano no me respondió. Sus ojos seguían fijos en Varela, como si supiera perfectamente de qué hablaba. El arma en sus manos temblaba más. «No te acerques», repitió, pero su voz se quebró un poco, y eso bastó para que Varela sonriera aún más.
¿Sabes por qué tu padre te dejó todo en la herencia? Dijo, con esa maldita calma. No era por amor. No era por justicia. Era porque tú llevas dentro lo que todos quieren. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Va, cállate, gritó mi hermano, y apretó el gatillo. El disparo sonó seco. La bala impactó en el pecho de Varela, que se desplomó hacia atrás con un gruñido sordo. Cayó de espaldas contra las cajas y quedó inmóvil, con la sangre extendiéndose bajo su cuerpo. El silencio que siguió fue tan pesado que podía escuchar mi propia respiración entrecortada y el latido desbocado en mis oídos. Mi hermano dejó caer la pistola al suelo, como si pesara 1 tonelada. Sus manos temblaban tanto que parecía que iba a desmoronarse en cualquier momento. Caminó hacia mí, mirando a mamá, y sus labios se movieron sin que saliera sonido. Se arrodilló a mi lado, tocando con torpeza la mano fría de ella. No puede ser, susurró, con un sollozo que me partió el alma. Yo no dije nada. No podía. Solo lo miré, con lágrimas cayendo sin control, mientras mi cuerpo se negaba a aceptar que era real. Pasaron unos segundos, o tal vez horas, no lo sé. Lo único que recuerdo con claridad es el momento en que mi hermano me miró a los ojos. Él tenía razón. Dijo, con voz baja, casi como si hablara consigo mismo. ¿Qué? Pregunté, confundido. Papá, me lo contó antes de morir. Tragó saliva, temblando. Me dijo que yo era la clave. El aire se me fue de golpe. ¿La clave de qué? Él cerró los ojos y las lágrimas corrieron por su rostro. De todo. De lo que escondió. De lo que todos buscan. Mi garganta se cerró. ¿Tú sabías esto? Mi voz salió rota, entre rabia y dolor. Él negó con la cabeza, pero se corrigió de inmediato. No todo. Solo que había algo dentro de mí. Algo que él me dio. Yo lo agarré del brazo, casi sacudiéndolo. Dime qué carajos significa algo dentro de ti. Mi hermano se quebró. Me miró con unos ojos desesperados, como si quisiera sacarse un peso que lo estaba matando desde hacía años. Papá me dio un implante. Confesó al fin, con la voz rota. Un microchip. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Un qué? Un chip, hermano. Un puto chip que guarda todo lo que él recopiló, los nombres, los documentos, las pruebas. Todo. Me quedé mudo. El aire se volvió irrespirable. Y mamá lo sabía. Añadió, hundiendo la cara entre las manos. La rabia me sacudió el cuerpo. Quise gritar, romper algo, golpear las paredes hasta desangrarme. ¿Por eso nos robaba? ¿Por eso estaba metida en todo? Mi voz temblaba de furia y tristeza. Él asintió despacio. Ella intentaba protegerme. Y proteger el secreto. Yo miré el cuerpo inerte de mamá y sentí un vacío tan grande que casi me traga entero. No sabía si odiarla o agradecerle. El cuerpo de Varela seguía en el suelo, pero de pronto un ruido metálico me hizo girar. El teléfono que había usado para la videollamada vibraba en la mesa. Una notificación apareció en la pantalla. Transmisión en curso. 87% cargado. Mele. ¿Qué es eso? Le pregunté a mi hermano. Él me miró pálido, como si acabara de comprender algo terrible. Estaba transmitiendo todo. Dijo con un hilo de voz. No solo nos estaba usando, estaba subiendo los datos. Me levanté de golpe, con la desesperación quemándome el pecho. Apágalo. Rápido. Corrimos hacia el aparato. El porcentaje subía, implacable. 88%, 89%. Yo agarré el teléfono y lo lancé contra la pared con todas mis fuerzas. El vidrio explotó, los circuitos saltaron en chispas, y el dispositivo quedó destrozado. Respiré agitado, con el corazón golpeándome en las costillas. ¿Lo detuviste? Pregunté. Mi hermano negó con la cabeza, pálido como un muerto. No lo sé. No lo sé me hizo entender que todo estaba lejos de terminar. La noche cayó sobre nosotros cuando salimos de la estación. Caminábamos como fantasmas, arrastrando los pies, con la ropa cubierta de sangre seca. No había sirenas, no había testigos, no había nada. Solo el silencio de la ciudad que parecía ignorar la tragedia que acabábamos de vivir. Llevábamos el cuerpo de mamá en una manta improvisada. No sabíamos qué hacer. No podíamos ir a la policía,
No podíamos enterrarla como una persona normal. Si alguien se enteraba de lo del chip, de lo que escondía, íbamos a estar acabados. Nos refugiamos en un motel de mala muerte en las afueras. Apenas entramos a la habitación, mi hermano se desplomó en la cama y se quedó con la mirada fija en el techo. Yo me senté en el suelo, frente a la puerta, con la pistola en la mano y la mente hecha pedazos. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mamá, el disparo, la sangre. Y detrás de todo, la voz de Varela repitiendo, siempre fuiste tú. La llave siempre fuiste tú. Al amanecer, mi hermano habló por primera vez. No podemos quedarnos aquí. Lo miré, con los ojos rojos por no dormir. ¿Y a dónde carajos quieres ir? Él se sentó en el borde de la cama, con las manos temblando. Tenemos que encontrar lo que papá escondió. Antes de que alguien más lo haga. Yo me levanté de golpe. ¿Estás loco? ¿No escuchaste a mamá? Dijo que eso nos iba a destruir. Él me devolvió la mirada, con una dureza que nunca le había visto. Ya nos destruyó, hermano. El silencio que siguió fue insoportable. Y entonces entendí que no teníamos escapatoria. Estábamos atrapados en la red que nuestro padre había tejido desde antes de morir. Y lo peor era que todavía no habíamos visto ni la mitad del infierno que nos esperaba. La lluvia caía con fuerza cuando dejamos atrás el motel. El aire olía a gasolina y barro, y yo sentía que cada gota helada me atravesaba como agujas. Llevábamos las pocas cosas que teníamos en una mochila vieja, incluida la manta que cubría el cuerpo de mamá. No podíamos dejarla ahí, como si no hubiera sido nadie. Ella había cometido errores, sí, pero era nuestra madre. Mi hermano conducía, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre el volante. Yo lo miraba de reojo, tratando de descifrar qué pensaba, pero su rostro era un muro impenetrable. ¿A dónde vamos? Pregunté al fin. No apartó la vista del camino. A la casa vieja. Mi estómago se revolvió. Esa casa, la cabaña en el bosque donde papá solía llevarnos de niños. Tenía sentido. Si iba a esconder algo que nadie debía encontrar, lo haría ahí, lejos de todo. El trayecto se me hizo eterno. Cada faro que pasaba, cada coche que veíamos en la carretera, me hacía pensar que alguien nos seguía. Todavía tenía en la cabeza esa maldita pantalla con el 87% cargado. ¿Y si la transmisión sí se había completado? ¿Y si ya sabían todo? Después de varias horas, llegamos. La cabaña estaba igual que en mis recuerdos, aunque más gris, más derruida. El techo parecía a punto de colapsar, y las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas. Entramos en silencio. El olor a humedad y madera podrida nos golpeó de inmediato. Dejamos el cuerpo de mamá en una esquina, cubierto con la manta, y yo sentí que se me apretaba el pecho al hacerlo. Como si la estuviéramos abandonando por segunda vez. «Busca», dijo mi hermano, seco, como si estuviera en automático. Revisamos todo. Debajo de las tablas del piso, detrás de los muebles, en el viejo armario donde de niños jugábamos a escondernos. Nada. Solo polvo y recuerdos. Yo estaba a punto de rendirme cuando mi hermano, en la chimenea, encontró algo. Tocó una piedra suelta, y ésta se movió con facilidad. Detrás, había un hueco oscuro. Sacó un paquete envuelto en plástico, cubierto de ceniza. Lo puso sobre la mesa y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una caja metálica, oxidada. La abrió despacio, y lo que vimos nos dejó mudos. Montones de carpetas, memorias USB, discos duros. Documentos con sellos oficiales, fotos de políticos con narcos, contratos ilegales, grabaciones de audio. Era un maldito arsenal de pruebas. Mi hermano me miró, con los ojos abiertos como platos. Esto puede derribar a medio país. Yo lo miré con incredulidad. ¿Y qué carajos vamos a hacer con esto? Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido afuera. Un motor. Luces que atravesaban las rendijas de la ventana. Nos congelamos. Nos siguieron, susurré. Mi hermano apagó la linterna de inmediato y nos arrastramos hasta una esquina. Escuchamos puertas abrirse, pasos en la gravilla. Voces. Están aquí. No reconocí la voz, pero eran hombres. Al menos 3. Armados. Yo miré a mi hermano, y él me devolvió la mirada.
No hacía falta decir nada. Estábamos atrapados. Él agarró la caja metálica y la sostuvo contra su pecho. No la soltaré, susurró, con una firmeza que me heló la sangre. Yo apreté la pistola en mi mano y sentí que el corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Los pasos entraron en la cabaña. El crujido de la madera bajo sus botas sonaba como tambores de guerra. «Busquen», ordenó uno, con voz grave. Yo contuve la respiración. Mi hermano también. Entonces, uno de ellos encendió una linterna y el haz de luz barrió la habitación hasta detenerse justo en la manta donde yacía mamá. «Aquí hay algo», dijo el hombre. Yo sentí que me iba a desmayar. Se agachó, levantó la manta, y retrocedió con un grito ahogado. «¡Mierda! Es un cadáver». Los demás se acercaron, y ese fue nuestro momento. «Ahora», grité. Saltamos desde la esquina, yo disparando a ciegas. El ruido de los balazos retumbó en la cabaña como un trueno. Mi hermano corrió hacia la puerta trasera, con la caja en brazos. Uno de los hombres cayó al suelo, herido, mientras los otros respondían al fuego. Las balas destrozaban las paredes de madera, levantaban astillas por todas partes. Corrí detrás de mi hermano, con el corazón explotando en mi pecho. Salimos por la puerta trasera y nos internamos en el bosque, con la oscuridad y la lluvia como único refugio. Las linternas detrás de nosotros iluminaban los árboles, y los gritos nos perseguían. «No dejen que escapen». Corrimos hasta que las piernas nos ardieron. Yo sentía que en cualquier momento una bala me iba a atravesar la espalda, pero no paré. Llegamos a un claro, y ahí mi hermano se detuvo, jadeando. «No podemos seguir así. Nos alcanzarán». Yo lo miré desesperado. «Entonces suelta esa caja». Él negó con la cabeza, con una determinación que me partió. «Esto es lo único que nos queda de papá. Y mamá murió por esto. No voy a dejarlo». Yo iba a gritarle que estaba loco, que nos iba a matar a los dos. Pero en ese momento escuchamos los pasos acercándose. No teníamos salida. Mi hermano me miró fijamente. «Hermano, si me atrapan, no dejes que me lleven vivo». Ese instante me quebró por dentro. «No digas estupideces», le grité, con lágrimas en los ojos. Él apretó la mandíbula, levantó la pistola que había recogido, y me dijo: «Lo digo en serio. Ellos saben lo del chip. Si me llevan, nos joden a los dos». Yo temblaba, con la garganta cerrada. No podía responder. Y entonces, los hombres aparecieron entre los árboles, apuntándonos con linternas y armas. El tiempo se detuvo. La luz de las linternas nos cegaba. El brillo cortaba la oscuridad del bosque como cuchillas, y los cañones de sus armas relucían bajo la lluvia. Estaban a apenas 10 metros de nosotros. Yo sentía el barro hundirse bajo mis botas y las piernas ya no me respondían del cansancio, pero el miedo me tenía despierto, en estado puro. Mi hermano me miró de reojo. El agua le corría por la cara, mezclándose con el sudor y la sangre seca que todavía tenía en la frente. Apretaba la caja metálica contra su pecho como si fuera su corazón mismo. «Prepárate», me dijo en voz baja, apenas un murmullo. «¿Prepararme para qué? Estamos rodeados», le susurré, con un hilo de voz. Él tragó saliva, y en sus ojos había algo que me partió el alma: resignación. «Si caigo, corres. ¿Me escuchaste?». Yo negué con la cabeza, sintiendo que el mundo se me derrumbaba encima. «No voy a dejarte». «No otra vez». Él no contestó. Simplemente cargó su pistola y se giró hacia los hombres que avanzaban. El primero en hablar fue el que parecía líder. Un tipo alto, con un impermeable negro que brillaba bajo la lluvia. «Entréganos la caja, y se acaba», dijo, con esa voz firme de quien sabe que tiene todas las de ganar. Yo temblaba, pero mi hermano, increíblemente, soltó una risa amarga. «¿La caja?», repitió, con ironía. «¿Sabes cuántos han muerto por este pedazo de metal?». El tipo dio un paso más. «Será el último derramamiento de sangre, lo prometo». Mi hermano levantó el arma, apuntando directo a la frente del líder. «Eso mismo dijo Varela. Y míralo ahora». El silencio fue mortal. Por un segundo pensé que quizás, de alguna forma milagrosa, se iban a retirar. Pero no. El destello del primer disparo iluminó los árboles como un relámpago. El líder cayó hacia atrás,
un agujero rojo en la frente. Y el infierno se desató. Las balas zumbaban como abejas furiosas. Yo me tiré al suelo, sintiendo como el barro me cubría entero. Disparé a ciegas, sin saber si le daba a alguien. Mi hermano corría entre los árboles, disparando, cubriéndose, avanzando. Pero aún con toda esa furia, eran demasiados contra nosotros. Un proyectil me rozó el hombro y sentí el ardor abrasador de la piel abierta. Grité, pero no podía detenerme. Entonces lo vi. Mi hermano, de pie sobre una roca, disparando como un loco. Y detrás de él, uno de los hombres apuntándole directo a la espalda. ¡No! Grité, disparando. La bala salió de mi arma y le dio en el pecho al tipo, que cayó de rodillas antes de desplomarse. Mi hermano giró y me miró, como sorprendido. Apenas me dio tiempo de verlo asentir con la cabeza antes de que otra bala le atravesara la pierna. Cayó al suelo, la caja aún entre sus brazos. Corrí hacia él, esquivando ramas, disparando hasta que se me acabaron las balas. Me lancé sobre su cuerpo y lo arrastré detrás de un tronco caído. Él apretaba los dientes, sangrando a chorros de la pierna. Hermano, jadeó, escúchame. No podemos seguir así. Cállate. Le grité, con lágrimas. Vas a salir de esta, ¿me oyes? Él me agarró de la camisa con fuerza, acercándome su rostro. No. Escúchame. Su voz temblaba, pero tenía esa autoridad que nunca podía ignorar. Si me atrapan, nos jodemos. El chip. El puto chip está en la caja. Pero hay algo más. Sacó con manos temblorosas una memoria USB que estaba pegada con cinta en la parte trasera de la caja. Me la puso en la palma, cerrándome los dedos sobre ella. Aquí está todo. Lo importante. Si me quedo atrás, tú corres. Y lo publicas. ¿Me entiendes? Yo lo miraba, empapado, con la lluvia mezclándose con mis lágrimas. Negaba con la cabeza una y otra vez. No voy a dejarte. No puedo. Él sonrió. Una sonrisa rota. Ya me dejaste una vez, cuando te fuiste de casa. No lo vuelvas a hacer. El dolor en su voz me partió en 1000 pedazos. Entonces, una granada rodó hasta nosotros. El pitido se me clavó en el cerebro. ¡Oh, mierda! Grité. No recuerdo haber pensado. Solo actué. Mi hermano me empujó con todas sus fuerzas, tirándome al suelo, y la explosión me levantó en el aire como si fuera un muñeco de trapo. Caí a varios metros, con el mundo girando y un zumbido ensordecedor en los oídos. Me incorporé como pude, con la vista nublada, y lo busqué. La caja estaba destrozada, pedazos de metal y papeles quemados regados por todas partes. Y mi hermano yacía en el suelo, inmóvil, cubierto de sangre y barro. Me arrastré hasta él, con el alma hecha cenizas. Lo tomé en mis brazos. Hermano, por favor. Grité, sacudiéndolo. Abrió los ojos apenas un segundo. Hazlo. Haz que valga la pena. Susurró. Y su mirada se apagó. Un grito ahogado me salió del pecho. No sé si fue dolor, furia o ambas cosas. Pero algo dentro de mí se rompió para siempre. Los hombres aún estaban ahí, gritando, avanzando entre los árboles. Yo, con las manos manchadas de la sangre de mi hermano, solo tenía una cosa. Esa memoria USB que él me había dado. Corrí como nunca antes en mi vida. Corrí sin mirar atrás, con las lágrimas cegándome, con los gritos persiguiéndome, con la lluvia borrando mis huellas. Corrí hasta que el bosque quedó atrás, hasta que mis piernas me traicionaron y caí de rodillas en la carretera. Un coche apareció en ese momento. Frenó de golpe. Era un camionero que me miró horrorizado al verme empapado, ensangrentado y con los ojos desorbitados. «Ayúdame», le grité, levantando la mano con la memoria USB. «Por favor». Él dudó, pero me abrió la puerta. Subí tambaleándome, y el motor rugió mientras nos alejábamos de ese infierno. Me miré las manos, todavía manchadas de sangre, y sentí el peso insoportable de lo que acababa de pasar. Papá, mamá, mi hermano, todos muertos por esto. Saqué la memoria USB y la apreté contra mi pecho. Tenía dos opciones: esconderme, huir, intentar olvidar, o hacer lo que me había pedido mi hermano. Publicarlo, exponerlos a todos,
Aunque eso significara convertirme en un muerto viviente, alguien con un blanco en la frente para siempre. Miré por la ventana del camión, las luces de la ciudad a lo lejos. Y ahí, con la garganta cerrada y el corazón roto, tomé mi decisión. No iba a dejar que sus muertes fueran en vano. Iba a quemar el mundo con esa verdad, aunque me llevara a mí también por delante. Y lo único que pensé, mientras la ciudad se acercaba, fue: papá, mamá, hermano, lo haré. Lo juro. Ese fue el comienzo del fin. O quizá, del principio.